Gracias por estar hoy aquí presentes para que juntos podamos adorar al Señor. No sé qué piensa usted, pero después de leer esas letras y proyectarlas en las vidas de nosotros, como iglesia, en las vidas individuales, de familia, y le hace a uno entrar pues en convicción de lo inmerecido que es el favor de Dios sobre nuestras vidas y su plan sobre cada una de nuestras vidas, la tuya y la mía. Y prepara para poder leer esta historia de hoy, porque sabiendo lo que voy a enseñar hoy y lo que enseña el texto, leyendo esas letras, es como que las letras fueron perfectamente escogidas para hablar de lo que el texto quiere mostrar hoy. Por favor, si pueden abrir sus Biblias en Génesis 24. Allí hay 67 versículos y no los voy a leer hoy. Esta es una historia preciosa en el marco de la serie que hemos venido estudiando y el tema principal que Dios tiene en este libro del Génesis. Y si quedara algo, hay algún detalle que yo no lea, este es un texto que te recomiendo poder leerlo por completo en la casa para que puedas escudriñarlo. Cualquier duda que hoy pueda quedar, puedas seguir leyéndolo en casa. Así que voy a ir tocando ciertas partes, ciertas fracciones y me disculpo por no leerlo completo. Vamos a pedirle al Señor, sabiendo que este texto Moisés lo enseña a Israel para que Israel se recuerde que ella existe bajo la providencia del Dios de bendición. El Dios que la creó a la nación de Israel, Moisés le dice, recuerden que ustedes existen, ustedes viven bajo la providencia del Dios de bendición. Vamos a pedirle al Señor nos guíe en este ratito y entrar a los detalles del texto. Padre, venimos a ti agradecidos, Señor. Valga la redundancia, apreciando, Señor, cada detalle de tu gracia, tu inmerecido favor por cada uno de nosotros. Y cómo esa gracia poderosa trabaja por medio de tu evangelio en muchos de nosotros para tu gloria. Y por ende te damos gracias, Señor. No estaríamos aquí deseosos de ser edificados por medio de tu palabra si no fuera porque tu gracia trabaja en nosotros, en tu iglesia. Guíanos, Señor. Permítenos entender lo que estás enseñando en el texto. Permítenos agarrar, entender tu propósito con lo que estás enseñando en el texto. Y al mismo tiempo, Señor, permítenos reconocer el efecto que quieres formar en cada uno de nosotros, producto con lo que quieres hacer con el texto. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Muy bien. Saben, la iglesia de Cristo está constantemente bajo ataque. La atacan desde adentro y la atacan desde afuera. Tengo 12 años de pastorear iglesias y he podido ver esto, no solamente dentro de la experiencia en los cuerpos que yo he pertenecido como pastor, también cerca de unos 15, 20 años, 15, 18 años antes, también pertenecía a iglesias y pude y puedo seguir viendo cómo la iglesia de Cristo es atacada desde adentro y desde por afuera. Uno se pregunta inclusive por el comportamiento de las ovejas adentro y por el comportamiento de las ovejas afuera, si la iglesia puede llegar a subsistir, si la iglesia va a poder sobrevivir. Y cuando me hago esa pregunta, es una pregunta que se estaba haciendo los que estaban leyendo la Biblia por primera vez cuando escribió Moisés. Los israelitas estaban siendo atacados por todo lado y inclusive por adentro, el pecado dentro de la misma nación de Israel. Y ellos llegan a cuestionarse, dependiendo de los tiempos de la historia de Israel,
se llegan a cuestionar si ellos iban a poder sobrevivir como nación. Y entonces Moisés les manda esta historia. Entonces la pregunta sería, una nación que está temiendo existir, sobrevivir a los distintos ataques internos o externos, ¿cómo le ayudaría el escuchar que finalmente el Señor va a proveer una esposa para Isaac? ¿Y qué le diría eso a la nación de Israel? Y lo que le diría a la nación de Israel sería que Dios cumple lo que promete, que vendría la descendencia para que pudiera subsistir y cumplirse en esa nación la promesa de bendición de Dios a Abraham, de que de él haría una enorme nación y que él bendeciría esa nación. ¿Qué le decía a Israel? De que por medio de esa descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Por la bendición entregada a Abraham, esa bendición sería para bendecir a otras familias, a todas las naciones. Y eso le diría a Israel que el Dios que cumple sus promesas, que está trabajando de manera providencial ahí en la historia, es el Dios de ese tiempo bajo el cual Israel vivía. Y entonces es la misma idea que le entrega a la iglesia hoy. Y es que nosotros existimos bajo la mano soberana, bajo la mano providencial de Dios. Y eso es cómo se sostiene la iglesia de Cristo. Y de ahí viene la respuesta a la pregunta si la iglesia puede sobrevivir. Por supuesto que sí. Porque ella vive y existe bajo la mano soberana, la preciosa y poderosa mano soberana de Dios, mano providencial de Dios. ¿Saben? Realmente necesitamos en esta mañana creerle a Dios. Creerle en el sentido de que Él cuida y protege lo que es suyo. Necesitamos poder entender el propósito que Moisés tiene para el texto, para poder nosotros entender el propósito que el texto tiene para nosotros hoy. Y es el hecho de que confiemos de que la iglesia de Cristo existe y sobrevive, familia de fe existe, fue plantada, fue iniciada, desarrollada y seguirá existiendo bajo el cuidado, bajo la protección de la mano providencial de Dios. Estaba mencionando esa palabra, providencia, providencial. Y esto es un concepto bastante importante, que es un pequeño, enorme detalle de lo que decimos cuando decimos que Dios es soberano, de la soberanía de Dios. La providencia de Dios es un aspecto de la soberanía de Dios. Hemos visto que en 14 capítulos de la vida de Abraham, aquí en nuestra historia se va concluyendo la vida de Abraham. En el próximo capítulo, el Señor llama a casa a Abraham. Entonces aquí es el final del Toledot del papá de Abraham, de Taré. Vimos que las secciones de Génesis son secciones de generaciones. La historia de Abraham, es parte de la generación de las familias de Taré, el papá de Abraham. Y ahora finaliza toda esta exposición de 14 capítulos. Y lo que hemos visto es la promesa a Abraham de que lo bendeciría, que haría de él una gran nación. Y a través de estos 14 capítulos hemos visto cómo él ha ido proveyendo, cómo él ha ido protegiendo, cuidando los detalles de las circunstancias por los que pasa Abraham para asegurar que se genere el plan final que él ya determinó. Y es que haya descendencia y que por medio de descendencia haya bendición y que por medio de esa bendición venga bendición para el resto del mundo. Entonces la providencia de Dios es el acto de Dios de cuidar, de asegurarse, de direccionar a aquellos que ha bendecido, que está cuidando para que se logre el propósito que Él ha fijado. Voy a repetirlo. La providencia de Dios es el cuidado de Dios ayudando a aquellos que ha prometido y aquellos para los cuales Él tiene un propósito, para que cuando ellos pasen por las distintas circunstancias, todo se dé de manera que se cumpla lo que Él determinó que sucedería para ese grupo de personas. ¿Tiene sentido? Entonces, 14 capítulos viéndolo cumplir para que se cumpla
la promesa de bendición. Ahora, los 14 capítulos, la vida de Abraham, están en el marco de una promesa mucho más grande que dio. Capítulo 3 de Génesis prometió que por medio de la descendencia de la mujer, vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de un descendiente de la serpiente, echando para atrás los efectos del pecado sobre el mundo. Esta es una promesa. Entonces la vida de Abraham está en el marco de Dios lograr ese plan. El pecado entró al mundo y Dios echaría para atrás los efectos de pecado en el mundo. Y entonces lo que haría es dar una promesa de la llegada de un descendiente de la mujer, y él se aseguraría providencialmente que todas las circunstancias que vayan pasado, ella las vaya direccionando para que se cumpla la llegada del Cordero de Redención, de la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene sentido? Entonces, este es el contexto de esta historia. Entonces, providencia, cuidado, protección de Dios para que se den los detalles y se cumpla lo que Él ha determinado suceda. Entonces, en la historia de Génesis 24, necesitas verla en el marco de que se cumpla la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cada detalle siendo cumplido para que pueda venir la llegada de la descendencia de la mujer. Es por eso, mis hermanos, que yo creo que podemos confiar plenamente como iglesia de Cristo de que Dios nos cuida y que Dios nos protege. Y que si Dios tiene un fin para la iglesia de Cristo, Dios la protege para que la iglesia de Cristo pase por las circunstancias difíciles y fáciles, bonitas y alegres, sufridas y de lloro, para que finalmente Él acomoda, Él redirecciona para que finalmente se logre el propósito que Él tiene para su iglesia, para sus iglesias alrededor del mundo. Los invito a que confiemos juntos que el Señor nos cuida y que el Señor nos direcciona, no importa qué. No importa lo que venga, Él lleva a su iglesia, sus iglesias, para que logren el propósito de que ellas vivan fielmente para Cristo y para que ellas proclamen fielmente para Cristo. Amén, no importa qué. Hay dos cosas que están pasando allí. Vamos a ver cómo toda esta historia de 67 versículos, van a mostrar, quiero invitarlos en la primera sección a observar los detalles de Dios cuidando y protegiendo que se dé lo que Él ha propuesto que suceda, lo que Él se ha propuesto y determinado que suceda, y cómo lo va proveyendo todo para que suceda. En la segunda parte, lo que quiero que vean es de que hay un rol de las acciones humanas en el marco de la provisión de Dios. Si Dios va a hacer algo, hay un rol y por ende una responsabilidad de cómo reaccionen y cómo actúan los seres humanos en el marco de que Él haga algo que se ha determinado hacer. ¿Tiene sentido? Y eso me estoy refiriendo a la fe de las personas. Entonces, esta historia es la unión de mostrar la mano providencial de Dios, pero en el marco de los seres humanos tomando responsablemente el rol que tienen que tomar mientras Dios hace lo que quiere hacer. Y así vamos a ir. Entonces, la primera idea que quiero dejarles grabado, su iglesia también, no solo Israel, su iglesia también vive bajo el cuidado soberano y providencial de Dios. Ese versículo, digamos, no es que está mal, pero podrías leer este punto durante los 67 versículos, pero voy a enfocarme al inicio. Vean a Abraham, vemos esto porque Moisés le interesa mostrarnos al Dios de bendición cuidando y dirigiendo. Entonces mira 24, 1 al 4. Dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, posiblemente Eliezer, el que habíamos visto hace unos capítulos atrás, que era mayordomo de todo lo que poseía,
y le dijo, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Eso es como si yo le pidiera de alguna manera visual, algo físico que muestre compromiso con lo que va a prometer. Es como que yo le dijera, Rebe, prométeme algo y le pido que ponga su mano en mi corazón y le digo, prométeme algo. O es como que si yo levantara la mano derecha y digo, por favor, prométame algo, levante su mano derecha. En este caso, en la tradición de ese tiempo, era ponerle la mano en el muslo, en una manera sana y de respeto. Y dice, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, este es el producto de 14 capítulos de Dios obrando providencialmente para que Abraham, convencido de que Dios va a proveer mujer para su hijo, estando en un lugar súper escaso de mujeres sanas para proveer matrimonio para su hijo, está en medio de Canaán, los cananitas son terribles, hay una depravación completa, sacrificios humanos, una depravación sexual, moral, intelectual, en todo sentido. Es justamente lo que Dios le ha prohibido hacer. Su hijo Ismael, Dios lo ha apartado porque Ismael inclusive se casó con mujeres cananeas. Él sabe que no puede escoger gente de esa zona. Sabe cómo se comportaban los sodomitas, los de Gomorra. Sabe cuál es la manera de pensar, de ver el mundo, y no quiere. Si la bendición de Dios va a venir, tiene que venir por medio de alguien linaje, de la familia de Abraham. Y le pide específicamente al siervo tal cosa tan difícil, encontrar a alguien dentro de la misma familia de Abraham. Y entonces vean ahora la oración del siervo. 24, por favor pasen al versículo 12. Y dice, oh Señor, este es el siervo que se tira de rodillas ante la promesa, ante lo que le pide Abraham, y le pide ayuda a Dios. Oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. 13. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua. Él ya se había transportado hacia la tierra de la familia de Abraham, donde estaba la familia de Abraham. Yo estoy aquí de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a la que yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y Señor, que ella responda, claro, beba, y también le daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello yo sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Vamos a ver, hagamos pausa. El actor principal de esta historia no son los seres humanos, es Dios. El tema principal aquí es la mano providencial de Dios, que redirecciona todo para que se cumpla lo que Él determinó tiene que suceder. ¿Tiene sentido? Esto no es una guía para saber cómo orar. No es eso lo que está queriendo enseñar. Sería sacarlo completamente de contexto y agregarle algo a la escritura. No es que yo le digo, Señor, para saber si, vea lo que hizo este tipo, si yo quiero saber si algo es del Señor o no, yo le voy a decir que me dé señales. Ahí no está enseñando eso. Eso ha sido una terrible enseñanza a través de la historia de la iglesia, de gente no preparada para enseñar lo que la palabra dice. Eso es agregarle a la Biblia. No está hablando nada sobre que esa es una manera de orar. Lo que está diciendo, inclusive, no se le ocurre a Moisés, no se le ocurre a Dios. Esta es una idea que sale de este Señor. No se nos está diciendo si es correcto o no es correcto. Lo que sí nos está diciendo es que Dios la va a utilizar y va a redireccionar y la va a cumplir para lograr lo que Dios necesita para que se dé su propósito. ¿Tiene sentido? Nadie salga de aquí diciendo que yo dije que no, ¿verdad? No es así. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos dice que si usted y yo necesitamos algo, nos hincamos, le suplicamos al Señor y al final le decimos
Padre, que se haga su voluntad. Punto. Con fe, con humildad, con todo el derecho como hijos de Dios, le presentamos nuestras oraciones. Y Él responde. No tenemos que hacerle torcer el brazo, que me muestre una señal, que me diga aquello. Eso queda en la santa soberanía de Él, de cómo Él responde, si responde o no. No necesito jalarle el brazo al Señor. No es ese el propósito del texto, de enseñarnos a pedir este tipo de cosas. No con ello estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo que no es el propósito del texto enseñarnos para copiar lo que Eliezer hace en la sección. Dios provee también la línea, va a proveer la línea que se necesita para que venga la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Una línea de gente de un pueblo dedicado a honrar a Dios. Entonces, vean versículo 15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Nada más recuerda esto. Vea la providencia de Dios. Abraham pidió que tenía que ser de su familia. Dios proveyó una mujer de su familia. No movió Eliezer o el siervo, yo adubo que es Eliezer, pero Dios provee lo que pidió Abraham. Abraham pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Si me has prometido descendencia, esta descendencia tiene que venir de mi familia. No me voy a mezclar con los cananitas. No voy a poner a mi hijo a mezclarse y poner en riesgo el cumplimiento de la promesa de bendición. Por ende, te voy a obedecer y voy a confiar en ti. Y Dios lo mueve todo, lo redirecciona todo y cumple lo que debe de ser. Y provee a alguien de la familia de Abraham, tal y como Abraham lo pidió. 16. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé de beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Y cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y esta es la provisión de Dios de cumplir lo que el siervo había pedido. El siervo hizo una oración humilde. El siervo pidió ayuda y Dios contestó al siervo contestó al siervo de manera providencial para que se lograra lo que él había fijado sucediera. Y esto es la soberanía de Dios allí ejecutándose. Justamente provee lo que se necesitaba para que fuera de la familia de Abraham que pudiera proveerse una esposa para Isaac. Ahora vemos a la familia de la familia de Rebeca accediendo al plan que Dios ha revelado. Mira el versículo 57. Te estoy pidiendo que te vayas hasta el puro final, 57, 24-57. Y dice, este es el hombre, el siervo, le explica a la mujer, a Rebeca, que por favor lo lleve a la casa de sus padres, porque quiere contarle lo que su amo le ha pedido hacer. Él reconoce que esta es la mujer que Dios ha provisto para que se cumpla el pedido de Abraham, pero le pide que lo lleve a la casa. Ella lo lleva a la casa, allí es presentado, les da una serie de regalos y se presenta. Inmediatamente se presentan dos personas. Se presenta Labán. Este es el suegro de Jacob, que era terrible. Un hombre completamente, digamos, tenía ídolos que idolatraba. Era un hombre que era súper avaro, le miente a Jacob, engaña a Jacob. Esa es su manera de resolver, engañando. Esa es su manera de adquirir. Era un tipo con un corazón desviado. Y aquí donde ve que Abraham, el siervo, le dice que esto es un hombre rico, el hombre se le prenden los ojos, ¿verdad? Y le da regalos a él, a la mamá. Y entonces le dice, pues claro que sí. Posiblemente como el hijo mayor, a cargo del hogar. Y entonces le dice,
Después de decirle que sí, por parte de la mamá, por parte de él, que se haga, el siervo le explica todo lo que Dios ha mostrado a Abraham y lo que Dios quiere hacer por medio de Abraham, la bendición, la promesa de bendición, de ser una nación, de que reyes saldrán de esa nación y que Dios ha escogido a Rebeca para ser la madre de esa nación. Entonces dice, llamaremos a la joven, versículo 57. Respondieron ellos, y le preguntaremos, ¿cuáles son sus deseos? 58. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, iré. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham. Y sus hombres, versículo 60, bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas. Y de nuevo la providencia de Dios, las manos soberanas de Dios, proveyendo a Rebeca la aceptación de la familia para que se dé lo que Dios ha determinado hacer. Que de Isaac salga una nación y que de esa bendición salga la bendición de todas las familias de la tierra, la llegada de la simiente, nuestro Señor Jesucristo, que traería el regalo de redención. Lo que hemos cantado aquí, el regalo de redención, de salvación, de adopción, de justificación, para que podamos vivir en una relación con Dios. Vean el 63. Entonces Isaac recibe el regalo provisto por Dios. Dice el 63, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. 66. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca, se casó con ella, y ella fue su mujer y la amó. De nuevo, ¿cuál es el punto? La mano providencial de Dios, haciendo que Isaac vea la mujer que Dios ha provisto, que cumple con todos los requisitos para que se logre la promesa de que por medio de su descendencia venga una gran nación y que también por medio de esa nación venga la bendición para todas las familias de la tierra. Y dice sí. Segunda enseñanza que aquí no hay. Aquí no hay una enseñanza para el matrimonio. Aquí no hay una enseñanza porque ese no es el fin primario. Eso no es lo que viene enseñando. De eso no es lo que está hablando. Muy pronto, en una semanita, les voy a mostrar lo disfuncional de este matrimonio. Este hombre funcionaría engañando, manipulando, mintiendo a su familia. Esta mujer manipularía, mentiría, engañaría a su esposo. Inclusive pondría a su hijo a mentirle a su papá. Entonces aquí no tenemos no hay que romantizar el texto. Hay que saber la enseñanza del texto en el marco de todo el libro. Y no podemos sacar enseñanzas de que no está queriendo dar el texto. Aquí el punto, estamos viendo un hombre que con buena intención recibe la provisión de Dios como regalo de Dios de una mujer para el cual juntos dedicarse para vivir para la gloria de Dios. No lo dudo. Y dice allí que la amó. No lo dudo. Ahora espéreme para que en un par de semanas veamos lo que el pecado hace en dos personas que son pecadoras. ¿Verdad? Y cómo Dios en su providencia va a utilizar el pecado de ellos y no lo va a provocar, no lo va a invitar, pero lo va a utilizar para su gloria. Y lo va a utilizar de manera que por medio del pecado de ellos se logre lo que Él ha determinado que suceda. ¿Tiene sentido? Entonces, muy bien. Terminamos allí por nuestra primera parte. Ahora veamos esto que tiene que ver con nosotros. Bueno, dijimos que su iglesia también vive bajo el cuidado soberano y providencial de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Dios no nos creó para vivir independientemente. Y cuando digo nos creó, me refiero a la nueva creación que hace por medio de la fe en el Evangelio
y nos hace una nueva criatura. No tiene diseñado que ninguna de sus nuevas criaturas, por medio del Evangelio, vivan separadas, pero vivan en comunidad en su iglesia, la que Él fundó. Cristo murió por nuestros pecados, para que no tuviéramos que pagar por ellos, en sustitución nuestra. Y nuestra fe en esa obra nos accesa a una relación con Dios. Y Dios nos salva. Si nos arrepentimos de nuestro pecado por el cual Cristo murió, si se lo confesamos a Dios, Él es fiel y nos salva. Si se lo decimos, si se lo confesamos, si le decimos que creemos en su obra y nos adopta como sus hijos y como sus hijas y nos inserta en el cuerpo local, en el cuerpo universal, que está en un cuerpo local representado por todo el mundo y nos hace vivir como una familia, como un cuerpo. Y Él deja vivir esas familias espirituales y esos cuerpos espirituales bajo el cuidado perfecto de su vista, bajo el cuidado perfecto de su soberanía, bajo el cuidado perfecto de su pastoreo, para que las familias que componen estos cuerpos locales sean cuidados cuando están en casa, para que esas familias que componen el cuerpo local sean cuidadas cuando están en sus trabajos, para que esas familias sean protegidas y cuidadas por el Padre, mientras esas familias enfrentan las distintas circunstancias que viven. Y Dios proveyendo en su manera providencial y soberana lo que esas familias necesitan para que puedan vivir para su gloria. Pero ojo lo que acabo de decir, mientras viven para su gloria, reflejarlo, vivirlo fielmente y darlo a conocer y proclamarlo fielmente. En ese diseño Dios cuida y protege también a su iglesia, en lo individual y en lo grupal. Segunda idea, la iglesia debe vivir con fe en la activa acción de la providencia de Dios. Saben, esta historia, algunos dicen que solamente, algunos buenos maestros dicen que solo se trata de la providencia de Dios, que solo podemos hablar de Dios. No, yo creo que las historias claramente nos muestran lo que está sucediendo con las personas de la historia. Allí hay hombres, hay personas trabajando por fe, actuando por fe. No por beneficio propio, pero fe en el Señor. Y lo que sucede es de que las personas que viven por fe en la historia tienen un rol mientras Dios trabaja de manera providencial. Y en la historia no son como personas que no existen, no, ellos pueden afectar la mano providencial de Dios o pueden ayudar la mano providencial de Dios. Y no es que al final la limitan o la determinan, pero sí la afectan o la ayudan. Y por ende Dios les pone una responsabilidad, cómo reaccionen, cómo administran a los personajes de la historia, cómo administran mientras Dios está haciendo lo que se ha determinado hacer. Eso quiere decir que ustedes y yo, mientras Dios cuida a su iglesia, también tenemos una responsabilidad de actuar por fe, vivir por fe como miembros de la iglesia, pero con cuidado, porque o podemos afectar la providencia de Dios o la podemos ayudar, o la apoyamos o no le oponemos. Y dependiendo de eso, Dios nos hace responsables de cómo administramos lo que Él ha determinado hacer por medio de su iglesia y sus miembros. Vean el versículo 5 y 9. Me regreso cuando dice, y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera. ¿Qué hago si me dice no? Y le dice a Abraham, versículo 6, de ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Vean a Abraham confiando en la promesa de Dios. No, Señor, si ella le dice que no, usted no va a ir a otro lugar, a Canaán, a conseguir una mujer que no es para mi hijo. No haga eso. Dios me ha hecho una promesa. Y Dios ha prometido que por medio de mi descendencia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. El Señor me ha prometido que de mi hijo hará una gran nación.
Él va a proveer, lo que está diciendo es, Él va a proveer una esposa. Si esa muchacha te dice que no, listo, quedas libre de tu compromiso. Eso es una aseveración de confiar en la soberanía de Dios. Dios se ha dicho que Él proveerá, Dios proveerá. Dios se ha dicho que Él va a bendecir por medio de esa provisión, esa es su bronca. Ese es su trabajo. Esa es la parte que le toca a Él. No nos toca a nosotros producir la bendición. No nos toca a Dios producir o moverlo para que Él nos cuide soberanamente. Eso le toca a Él. Lo que nos toca a nosotros es confiar. Lo que nos toca a nosotros es tener fe. Lo que nos toca a nosotros es obedecer. Entonces, ahí vemos la confianza de Abraham en lo que Dios ha dicho, sin tener que producir o controlar para que sucedan las cosas que Dios ha prometido. Vean en el 12, en el versículo 12, el siervo le dice al Señor: oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Esto es un hombre con fe, que se inclina no a tratar de controlar las cosas, pero le pide auxilio a Dios. Saben, esto es un hombre dependiente de Dios. Un hombre dependiente de Dios ora. Ahí sí podemos ver lo que podemos ver por todo lado en la Escritura. El hombre de fe, la mujer de fe ora. El hombre independiente y la mujer independiente que se creen dioses no ora, porque no necesita a Dios. Pero los que no nos creemos dioses, nos hincamos constantemente en dependencia de Dios. Si yo quiero algo, necesito pedírselo a Dios, porque normalmente no lo puedo adquirir por mis propias fuerzas. Y se lo suplico a Dios y se lo pido a Dios, y entonces oro, y vemos el ejemplo de alguien pidiendo auxilio y ora. En el 27, el siervo dice y dijo, una vez que el Señor responde: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia. 24-27. Que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. ¿Cuándo nosotros, los que vivimos por fe, y sabemos que vivimos en el marco de la provisión de Dios, de la providencia de Dios, necesitamos reconocer cómo es Dios y el carácter de Dios? No se nos puede olvidar cómo es ese que se ha determinado a hacer algo por medio de nosotros. Y habla de dos características, y pone misericordia y pone fidelidad. En algunas de sus versiones va a decir verdad. Esto es Hesed, y esta la ha mencionado 3 veces en la sección, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Déjame explicarte qué es misericordia. Esta es la respuesta del Dios soberano perfecto, todopoderoso, que escucha y lo ve todo, y que escucha y ve nuestra necesidad, y responde misericordiamente por amor a nuestra necesidad. 2 Corintios dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que por medio de ese consuelo otros sean consolados. Así es Dios: misericordia pura, gracia pura, amor puro, y ve la necesidad de los que creó a su imagen y se despliega en distintas maneras para amar a los que creó a su imagen. Ahora dice fiel, dice que es fiel. Mientras la iglesia vive bajo el cuidado providencial de Dios, no se le puede olvidar que Él es un Dios fiel. Él es el Dios verdadero y es el Dios que responde de acuerdo a su carácter. No de acuerdo a lo que nos place, no de acuerdo a lo que le pedimos, de acuerdo a lo que le trae gloria, de acuerdo a lo que muestra más el despliegue de su misericordia y gracia y poder. Saben, necesitamos reconocer
mientras vivimos la vida, cómo es Dios y su carácter para con nosotros y dejarnos animar por eso. Mira el versículo 57, donde la familia responde y le dice, llamaremos a la joven y le vamos a preguntar cuáles son sus deseos. Entonces Rebeca responde, le preguntan, ¿te irás con este hombre? Le han explicado todo lo que Dios ha prometido hacer si se casa con este hombre. Y ella dice, sí, yo voy a ir, yo voy. Y vemos la acción de alguien con fe. Y vemos en el siervo las acciones de alguien con fe. Y vemos en Abraham las acciones de alguien con fe. Mis hermanos, mientras Dios nos cuida, somos responsables de vivir por medio de la fe. Por fe, no por ver, por fe. Cada vez que usted entra por esa puerta, cada domingo, usted está decidiendo venir a adorar a Dios en vez de ir un ratito más a tratar de proveer más para los suyos y para usted. Eso es fe. Cada vez que usted sacrifica tiempo en la mañana o en la noche, o sigue creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, usted está declarando fe y dependencia de poner eso como prioritario sobre un montón de cosas que cuidado le podría traer un montón de beneficios, y usted lo hace por fe. Esa es la característica del cristiano y la cristiana. Vive por fe en el marco de que Dios está trabajando de manera providencial. Muy bien. Concluyo con esto. Número 1. El Señor, vimos, provee una mujer joven como esposa para Isaac y cumple el propósito de bendición de que habría descendencia, ¿cierto? Y que por medio de esa descendencia una gran nación, y por medio de esa gran nación llegaría la simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra. Muchos años después, Dios proveyó otra mujer joven. Proveyó esta mujer, Rebeca, la mujer antes, Sara, fueron grandes mujeres. El Nuevo Testamento, los apóstoles hablan de ellas y hablan como mujeres de fe, grandes mujeres. Pero el Señor proveería una gran mujer más. Y esta era una mujer joven, virgen, que no conocía a ningún hombre. Y Dios se le presentó y le explicó su plan soberano de traer redención a la tierra. Y le explicó cómo ella tenía un rol, una responsabilidad en ese plan. Y ella dijo, heme aquí, que yo soy tu sierva y haz tu voluntad por medio mío. Y le dice sí al Señor. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Si usted nunca ha creído en Cristo, este es el tiempo hoy. Si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, si usted nunca ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y Redentor, hoy es el día. Y te invito a hacerlo. Búscame al final. Si sabes qué es el Evangelio, gloria a Dios. Si has aceptado el Evangelio, para la gloria de Dios, gloria a Dios. Si no lo conoces, si sí lo conoces y no lo has aceptado, este es el tiempo de Dios. Para que puedas vivir bajo el cuidado providencial de su mano pastoral en tu vida, como lo hace en la mía. Pero eso se hace por medio del Evangelio solamente. Esta historia animó a Israel a saber que la existencia individual y grupal como nación estaba bajo el cuidado prudencial de Dios y no tenían por qué temer. Entonces también a nosotros nos promete como iglesia de que no tenemos por qué temer. Este año, Familia de Fe va a enfrentar cambios importantes.
y la iglesia no tiene por qué temer. ¿Dios ha cambiado su propósito para familia de fe? La respuesta es no. ¿Dios ha cambiado su cuidado providencial por medio y en familia de fe? No. ¿Dios le ha cambiado la misión y el propósito a los miembros de familia de fe de vivir para conocerle, para vivir fielmente a Cristo o proclamarlo fielmente? No, no ha cambiado. Entonces nada va a cambiar, aunque vengan cambios para esta congregación. Lo que Dios sí tiene es un rol de todos los miembros que actúen y vivan por fe en medio de las circunstancias y podrán ver a Dios trabajar y proveer y suplir para que esta iglesia siga creciendo y esta iglesia siga avanzando a lo que Dios ha determinado Él tiene para ella. ¿Tiene sentido? Necesitas tener fe. Hay que tener fe cuando uno planta una iglesia y hay 5 personas, o digamos 8 personas nada más. Y de esas 8 personas, 3 son mi familia, 5 son mi familia, incluyendo mi mamá. Hay que tener fe. Dios provee fe. Y para poder practicar la fe hay que perseverar y hay que confiar que Él es el Dios de la iglesia, que Él es el Salvador de su iglesia. Y entonces usa a hombres y mujeres, pecadoras todos, pero rehabilitados por la gracia de Dios para hacer sus propósitos por medio de una congregación imperfecta, pero que vive para la gloria de Dios. Amén. Esto es lo que no se te puede olvidar. Este es el mandato para esta congregación y cualquier congregación. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado a guardar. Y he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa promesa no es para el que está sentado completamente confiado que Él va a hacer su obra por medio del resto de los miembros de la iglesia. No, esa promesa es mientras todos los miembros de la iglesia actúan por fe y toman su rol en hacer que la iglesia logre los propósitos que Dios determinó hacer por medio de ella. Y esa es su promesa. Va a haber respuestas suyas y mías que van a contribuir o van a afectar lo que Dios quiere hacer por medio de esa iglesia. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios de afectarla. Ten fe en el Señor y contribuye a su providencia por medio de esta congregación. Dios es fiel a los miembros del nuevo pacto. Dios es fiel a su pueblo de pacto. Él es un Dios de pacto. Y el Evangelio trabaja en esta congregación. Ten fe y trabaja para su gloria. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, confiamos que eres el Dios que soberanamente y providencialmente cuida esta congregación. Y cuida a cada creyente que pertenece a esta congregación. Padre, te pedimos que te glorifiques por medio de nuestras vidas, acrecentando nuestra fe, la fe de este cuerpo, de esta iglesia, para seguir juntos, Padre, trabajando por nuestra unidad, apoyando y promoviendo nuestra unidad, sacrificándonos a nosotros mismos, Señor, y poniendo el cuerpo primero para que te glorifiques por medio de este cuerpo. Padre, te pido que nos uses a cada uno de nosotros, inclusive que nos muestres el rol que tienes para cada uno de nosotros en el marco de esta familia. Señor, provéenos los dones y la gracia que necesitamos para poder ayudar a extender tu reino por medio de esta congregación. Señor, que puedas glorificarte por medio de estas vidas imperfectas, que puedas seguir glorificándote, Señor, por medio de cada una de nuestras decisiones, mientras las vamos tomando de acorde a tu voluntad, de acorde a lo que quieres hacer por medio de nuestras vidas. Señor, reordena las prioridades que necesitan ser reordenadas, para que podamos profesar
de manera clara al mundo completo que vivimos para tu gloria. Gracias por tu evangelio y porque podemos hacer esto porque Él está trabajando en nosotros para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén.